¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ayer finalmente el gobierno anunció las anticipadas medidas sobre los dólares, aunque ni siquiera, porque en realidad la mayoría de las medidas que anunció son sobre los pesos. Pero el anuncio, en más de un sentido, dijo bastante más de lo que dijeron los funcionarios que hablaron. En parte por lo que fue luego la pregunta que le hizo John Eguiera a Caputo, como decíamos recién con Ari, probablemente la primera pregunta que responde Caputo de un periodista en toda su carrera como funcionario, y viendo cómo reaccionó, no me sorprendería que sea la última. Y que lo dejó en evidencia. Estuvieron una hora tratando de convencernos de que está todo bien con tener dólares bajo el colchón, que un evasor no es un delincuente, que nadie se tiene que sentir mal por eso. Y en cuanto le preguntan por el tema, Caputo salta como leche hervida, dejando en evidencia que todo lo anterior era un discurso absolutamente vacío. Y tanto es así que al día de hoy se sigue hablando, casi te diría tanto, de esa reacción como de los anuncios propiamente dichos. Pero hay otro fragmento de lo que pasó ayer, en este caso lo dijo el vocero Adorni, donde deja muy clara la filosofía que rige detrás de cada una de las decisiones de este gobierno. Escuchémoslo. Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene dos etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance, en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. Varias cosas para decir sobre esto. La primera es que miente, porque sobre la UIF no salió ningún tipo de regulación hoy, y esa era la etapa 1, supuestamente, era la que era inmediata. Bueno, se ve que todavía no la terminaron de armar. ¿Qué es lo que tiene que ver con la UIF? Lo que tiene que ver justamente con los dólares. Hasta ahora, todo lo que pudieron desregular tenía que ver con los pesos. Y justamente se les complica porque todo lo que tiene que ver con los dólares no responde solamente a las leyes argentinas, que de todas formas las respetan bastante poco, sino que tenés que adecuarte un montón de cuestiones de afuera. Pero además de eso, Adorni dice, sus dólares, su decisión. Y en realidad lo que te está queriendo decir es que solamente tienen poder de decisión, es decir, cierta libertad, los que tienen dólares. Los que son libres son los que tienen dólares. Y si no tenés dólares, no tenés capacidad de decisión. El que no tiene ahorros, que es la gran mayoría del país, no tiene libertad, porque son los dólares los que son libres, no las personas. El que tenía ahorros en su mayor parte ya los vendió. Eso es algo que es parte explícita del plan de este gobierno desde el día 1. Lo hicieron sobre todo en los primeros meses, cuando dejar la plata en el banco te significaba perderla, porque la tasa era mucho más baja que el nivel en el que se depreciaba. Entonces, ¿para quién es la medida? Escuchemos a Juan Paso, que es el titular del ARCA, explicar la parte que sí pudieron implementar inmediatamente porque decidieron que no pase por el Congreso, la parte que no tiene que ver con los dólares, sino que tiene que ver con los pesos y que tiene que ver, básicamente, la medida más importante de las que se tomó ayer, con que te suben los umbrales de control del fisco. Básicamente hasta ahora había un número, una cantidad de plata que si vos hacías una operación, un depósito, una transferencia, una extracción, el banco tenía la obligación de avisarle al ARCA, che, mirá, que este está moviendo esta cantidad de guita, que nos parece inusualmente alta,
prestale atención a ver si no estará evadiendo. Hasta ayer el límite, por ejemplo, para transferencias era de 1 millón de pesos. En un país donde el salario promedio está bastante abajo de eso, no es un número absurdo. Pero ponele que quedó viejo, ponele que hay que actualizarlo. No lo subieron a 5 millones o a 10 millones. Lo subieron a 50. 50 millones de pesos son 50 lucas verdes. Es un monoambiente. ¿Vos tenés plata para comprarte un monoambiente? Que la transferís sin que nadie la controle, que forma parte de tus movimientos cotidianos y que si alguien te pregunta de dónde salió esta plata, ¿tenés problema para explicarlo? No, la verdad que no. Ni vos, ni yo, ni los que estamos en esta mesa tenemos 50 palos para andar transfiriendo por ahí. Claramente, esta medida no está pensada ni para vos, ni para mí, ni para nosotros. Y me comentaba ayer un amigo, me decía, qué cagada. Justo ahora que el dólar está súper barato, yo no puedo ahorrar nada para comprar dólares. Y ese es exactamente el plan del gobierno. Es más, le decía yo a mi amigo, es al revés. El dólar está barato porque vos y yo y ninguno de nosotros puede comprarlo. Porque no hay capacidad de ahorro. Si hubiera capacidad de ahorro, todo el mundo con cada manguito que le sobrara a fin de mes saldría corriendo a comprar dólares a 1100. Sin ningún tipo de duda. Y entonces, ¿qué pasaría? El dólar dejaría de estar a 1100. Se iría más arriba. Y como ese es el ancla contra la inflación, bueno, ahí está. Las dos anclas contra la inflación en realidad son una. Porque el segundo ancla, que es el dólar, en realidad está anclada porque no tenés plata para comprar dólares. Pero el gobierno sigue teniendo el mismo problema, que es que los dólares no están, no tiene. Y no tiene ninguna solución real de fondo a esto, sino parches. Vamos a hacer un repaso muy rápido. En junio del 24, en junio del año pasado, se estaban quedando sin dólares y los salvó China. Los salvó China postergando 12 meses el vencimiento del swap. En agosto se estaban quedando sin dólares y lo salvó el blanqueo. Un blanqueo además muy grande, muy importante. Y a pesar de eso, en enero tuvieron que salir a pedir un repo, porque si no, no llegaban. Y en febrero a decir que ya estaba listo el acuerdo con el fondo, que finalmente terminaron anunciando en abril y que incluía un desembolso que era el doble de lo que se venía hablando. Y aún así, a la semana siguiente tuvo que salir el secretario del Tesoro 2, 3 veces a decir, che, miren que si se caen nosotros los atajamos. Y estamos en junio de nuevo y anuncian estos paquetes de medidas que ni siquiera está muy claro cómo van a implementar, porque siguen teniendo el mismo problema. Las reservas están cayendo, siguen cayendo. Tenemos ahí una placa de ayer, creo, que muestra cómo cayeron nuevamente. En el mes creo que son unos 800 millones. Es muchísimo, es muchísimo. Tenemos 38 y pico, que es bastante menos que lo que tuvimos cuando se acreditaron los dólares que llegaron del Fondo Monetario Internacional. En el medio no lo mencioné, pero también cayeron como 4.000 más si sumamos el Banco Mundial, el BID y la mar en coche. Es decir, el plan es llegar a octubre y después ver qué onda. En todo caso, lograr que el riesgo país baje a 400 antes de que se les acaben estos dólares prestados para ver si pueden seguir endeudándose y pedir más prestado. Porque dólares genuinos no va a haber. Y en el interín, para lograr que la gente ponga dólares como sea, como de lugar, están convirtiendo a la Argentina en un paraíso narco. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Cuando decimos que hay cosas que no tienen vuelta atrás, que no se revierten, pensamos en esto. Porque la verdad es que ninguno de los países de América Latina que se convirtieron en paraísos narco, totalmente o parcialmente, lograron salir de esa situación. Pudieron tener mejoras algunos años, después recaídas, pero cuando se empiezan a hacer habituales los tiroteos, las masacres, los cuerpos colgados en los puentes, bueno, eso después no se deshace, no conocemos ningún país que haya sabido deshacerlo. ¿Y acá qué hace el gobierno? Decide que no va a controlar la plata, que no va a controlar la venta de armas o que por lo menos va a desregular la tenencia. Dolariza la economía, que es algo que todos sabemos ayuda al narcotráfico. Ahora dicen que podés comprar y vender casas sin tener que dejar registro con un escribano.
Podés importar insumos vía web, remedios y comida, pero también insumos que pueden utilizarse como precursores, tanto para fabricar drogas como para fabricar, por ejemplo, explosivos caseros. Y ya están trabajando en un decreto, Sturzenegger está trabajando en un decreto a contrarreloj, porque se le acaban los poderes extraordinarios dentro de muy poquito, para también desregular la aduana. Ya está, listo. No sé qué más falta. Hacer una estatua de Pablo Escobar en Plaza de Mayo. Y les pregunto, ¿no les llama la atención que justo el mismo día que están anunciando todas estas medidas para premiar a los evasores hicieron tanto circo sobre el asunto de la salada? Vieron, ayer detuvieron a uno de los responsables de la salada, Jorge Castillo, 60 allanamientos, está acusado de evasión, de contrabando, de lavado de dinero, bueno, de un montón de cosas que nos deberían tratarlo como trataron a Chocobar, ¿no? Darle una medalla, si uno siguiera la lógica del gobierno. Bueno, les cuento, lo de la salada en realidad es algo que pidió Estados Unidos. ¿Se acuerdan el famoso documento de comercio exterior que sacó Trump hace un par de meses y que fue el justificativo de toda la suba de aranceles que anunció y que generó la guerra comercial? Bueno, ese documento, que podemos verlo, tenemos ahí lo que es la portada, 2025, reporte en barreras al comercio exterior, y el capítulo de Argentina dice, podemos hacer zoom en la parte de remarcada, protección de propiedad intelectual, y dice, los mercados físicos de La Salada y Barrio 11 están listados en la lista de mercados famosos por pirateo y contrabando. Básicamente, lo de La Salada les molesta porque a los dueños de Nike, que son yanquis, porque a los dueños de Under Armour, que son yanquis, los dueños de Adidas no son yanquis, pero seguramente tienen accionistas yanquis, les molesta que se vendan pantalones truchos, remeras truchas, camisetas truchas, y entonces el evasor deja de ser un héroe para pasar a ser un delincuente, solo porque alguien en la embajada levantó un teléfono. Recordemos que lo de Tierra del Fuego también lo pidió Estados Unidos. Y aparece por escrito, en el reporte del Fondo Monetario Internacional del último programa con la Argentina, donde, así como leíamos la salada en un documento en la placa anterior, ahí leemos claramente, con todas las letras, que Tierra del Fuego era uno de los objetivos a recortar en el acuerdo que firmó este gobierno con el FMI cuando el Congreso le dio un cheque en blanco, que eso tampoco hay que olvidárselo. Esto es, nuestro Poder Judicial, que fue el que ordenó los allanamientos ayer, las fuerzas de seguridad, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación, todo al servicio no de los intereses de los argentinos, sino de los intereses de algún otro país. Ahora, y con esto voy redondeando para abrir el juego a la mesa llena de profesionales de primera que me acompaña hoy. La agenda del gobierno es entregar el país, sus recursos y hasta parte de su territorio. Convertirlo en una guarida del lavado y del narco. Prohibir el derecho a huelga, hacer listas negras de delegados gremiales. Pulverizar los salarios y las jubilaciones. Instalar teorías conspirativas nazis y discursos xenófobos. Y mientras tanto, la oposición está discutiendo lugares en listas de concejales y legisladores, el cierre del Instituto Juan Perón, que por supuesto que es grave, pero me parece que no es la manera correcta de conectar nuevamente con una sociedad que está quedándose en su casa en lugar de ir a votar. 2 sillas en el directorio de la AGN, las reelecciones indefinidas. Y la verdad, con una mano en el corazón, nos merecemos algo mejor, che. Nos merecemos algo mejor que eso. Miren lo que es la desolación que hay allá afuera. Hay un montón de argentinos que no van ni a votar porque nada en la política les habla a ellos. Pero eso no significa que sean indiferentes, no significa que no tengan valores, no significa que no quieran vivir mejor. Significa que no ven nada ahí afuera que les haga creer que eso es posible, que les haga creer que tienen las mismas preocupaciones que ellos, que les hagan creer que tienen algo en común con ellos. Pero no quiero que se lea esto como un ladrillo más a ese muro de derrotismo que muchas veces nos tiene atrapados, porque muchas veces está todo tan mal que decimos, bueno, la verdad no vale ni la pena seguir luchando. No, al contrario. Yo quiero plantearlo al revés. Miren lo fácil que la tiene el que se anime. Miren todo lo que hay que hacer y lo baja que está la vara. Miren
lo poco que se le va a exigir incluso a alguien que muestre la voluntad de hacerlo. Como decía hace un rato, perdón por la metáfora futbolística, pero si entra alguien a la cancha que empieza a poner un poco de huevos, hace los pases para adelante y arenga un poco a los compañeros, la gente lo va a aplaudir aunque después no la clave del ángulo. La verdad es que estamos necesitados de menos dirigentes y de más políticos, de menos encuestas y de más propuestas, de menos tweets y más cosas que pongan incómodos a los que gobiernan. No puede ser que ayer Jonathan Eyre hizo poner más incómodo a Caputo que ningún político opositor de 2016 hasta acá. La verdad que no. Si se lo perdieron, veámoslo y ya bajamos con John y con el resto de la mesa para seguir charlando. Si el gabinete o los ministros del gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón, sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. Quería saber si esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares abajo del colchón, los usaría en este régimen, en este gobierno. Porque estás diciendo un nivel de disparate. A ver. O sea, ¿de qué estás hablando? No, hablo de. No tiene que ver con. ¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No, hablo del gabinete. No seas irrespetuoso, entonces. No, hablo de. A ver, sí, según. No seas irrespetuoso. Porque no te pases de listo. No, lo que estás haciendo es una falta de respeto. Le quiero que consultar. Según su declaración jurada. No estás consultando. Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Te estoy tratando de contestar lo que vos acabás de hacer. Vos acabás de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Eso es una falta de respeto total. O sea que rectificate en este instante. Hago la pregunta nuevamente. Si en esta Argentina cualquier ministro cree que hay que usar los dólares debajo del colchón, si los tuviera, yo hago un paréntesis, según la declaración jurada de muchos ministros, figura que tienen dólares en el exterior, por eso tener lo planteé. Dólares en el exterior está permitido, no es tenerlos debajo del colchón, como vos estás sugiriendo que fueran dólares no declarados. Bueno. Entonces, no estás entendiendo ni siquiera entendí. de cómo es lo que se ve. O sea, tener dólares en el exterior puede tener cualquier argentino. Tener dólares debajo del colchón es tenerlos no declarados. Eso es muy diferente. Si te quisiste referir a eso, te lo referiste mal. Lo que está refiriendo es si esta Argentina... No tiene nada que ver eso igual que estás diciendo nosotros promovemos la libertad. El que quiere tener dólares afuera, los puede tener afuera. El que los quiere traer, los puede traer. Esta medida no tiene nada que ver con eso. Bueno, en primer lugar, felicitar a John por no haber reaccionado, porque la verdad es que la falta de respeto de Caputo fue un papelón. Y déjenme recordarles que ellos son servidores nuestros. ¿Sí? Para ponerlo en los términos que entienden ellos, a Caputo el sueldo se lo pagamos nosotros. Se lo paga Jonathan, se lo pagamos 47 millones de argentinos. Y en cualquier laburo, esta gente porque nunca laburó en el sector privado. Hoy veía la respuesta que le dio a Ari hace un año Caputo sobre este tema y dijo, mi plata la hago trabajando, lo que vos haces, Caputo, no es trabajar. Y si alguna vez hubieras trabajado, hubieras sabido que si le respondés así al que te paga el sueldo, te quedas sin laburo. Ahora sí, perdón, John. Bueno, nada, buenos días a todos.